Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Antes de iniciar, quisiera agradecer a todas las personas que me han seguido en el canal y que me han ayudado a compartir los videos. La verdad es que va creciendo de una manera bastante satisfactoria, así que bueno, pues gracias y espero que les siga gustando lo que compartimos, lo que comparto con ustedes. Hoy quisiera platicar con ustedes en torno a un texto que recuperé recientemente para un trabajo que estoy realizando, que es un texto de Franco Bifo Berardi, filósofo italiano, que tiene por título Fenomenología del fin, sensibilidad y mutación conectiva. Este texto es editado por Caja Negra y bueno, en realidad Franco Berardi tiene una obra bastante amplia, bastante importante, además sigue produciendo y bueno, uno de los últimos textos ahora quisiera comentarlo, de los últimos textos publicados por él. Este texto fue publicado originalmente en 2016 en italiano y ya la traducción de Caja Negra es de 2017. Entonces, bueno, es un libro muy cercano, evidentemente, a nosotros y justo por esa cercanía tiene un carácter que, bueno, a mí me parece bastante interesante, un carácter que podríamos decir premonitorio o un carácter que, en palabras del propio Berardi, tendría que ver justo con la profecía, lo profético, en el sentido filosófico de poder ver, pensar, reflexionar sobre el acontecimiento que está por venir. En ese sentido, para Berardi es importante justo volver a pensar el futuro. Uno de sus últimos textos justo lleva por título Futurabilidad, pero volver a pensar el futuro implica un movimiento radical del pensamiento, no solo individual y no preponderantemente individual, sino preponderantemente colectivo, justo por volver a pensar un mundo o unos mundos posibles. Quizá una de las grandes derrotas de quienes intentan pensar, construir, crear más allá de los límites, de los linderos, de lo posible, que es un posible además trazado, limitado por el propio sistema capital, pues justo se enfrentan a de pronto lo que han llamado el gran triunfo del capitalismo, que es la imposibilidad de pensar un futuro distinto. Esta idea de que no hay nada ya por hacer, de que el mundo es así y resistirse, intentar transformarlo es una pérdida de tiempo, de energía, de vida. Y en realidad eso constituye entonces el gran triunfo del capitalismo. De tal manera que las grandes preguntas que están girando en torno al pensamiento de Bifo, como muchos otros filósofos contemporáneos, es cómo volver a rescatar el futuro, la idea de futuro, cómo producirlo, cómo construirlo y sobre todo, bueno, cómo disputamos esa idea de futuro. Pensar que no hay otro futuro posible es una idea de futuro, finalmente, es lo que trata de decir Berardi. En ese sentido, es una idea de futuro dada por el orden establecido, dada por la normalidad, que justo lo que quiere es mantenerse, fortalecerse, reproducirse y en dado caso traer para sí, para su fortalecimiento, aquello que en algún momento quisiera devenir en otra cosa o que quisiera disputar, ¿no? Ese orden, disputar esa gubernamentalidad y por supuesto disputar la idea del futuro. Justo en ese sentido, por eso para Berardi va a ser muy importante pensar, bueno, ¿cómo entonces, desde dónde partimos para pensar un futuro distinto y empezar a hacerlo, no solo pensarlo, sino empezar a hacerlo, construirlo?
desde la propia potencia, cómo podemos en esas fibras, en esas vibras sensibles de lo que puede ser o advenir como acontecimiento, cómo producimos ese acontecimiento distinto, ese acontecimiento de ruptura con este orden pues dado, normalizado, establecido. En ese sentido, para Berardi, una de las cualidades fundamentales estará precisamente en el arte y particularmente en la poesía o en el acto poético. Si nosotros pensamos justo la poesía como la creación, la poiesis, como aquello que puede ser creado, que crea, ¿no? Pues precisamente está en la poesía la capacidad de crear otros futuros, de construir otras posibilidades. Además es que el arte, para Berardi, justo tendrá la cualidad de poder visibilizar una sensibilidad distinta, ¿no?, a la establecida. El arte es algo que siempre nos sacude, que siempre nos conmociona y que nos saca de pronto como de la rutina cotidiana, del tiempo cotidiano de la productividad. Entonces, por eso, digamos, el arte va a ser tan importante y el acto poético para Berardi. Y particularmente porque en el acto poético, que tiene un carácter evidentemente lingüístico, implica justo una relación erótica con los otros cuerpos y una relación erótica con el mundo. Para Berardi esto lo llama la conjunción de los cuerpos que se encuentran y que en ese encuentro producen, devienen en cosas, formas, ideas que previamente no estaban ahí, que previamente no existían. En ese sentido, la conjunción, la conjuntividad, que en términos más cercanos, por ejemplo, a Deleuze y Guattari, esta suerte como de agenciamiento heterogéneo, de multiplicidad, etcétera, implica una forma precisamente de anteponerse y fugarse, transformar, no solo resistir. En realidad él no quisiera quedarse en la mera resistencia, sino construir, producir una sensibilidad y una sensitividad distinta a la que hoy nos está generando los procesos de precarización de la conectividad. Es decir, él opone la conjuntividad a la conectividad. La conectividad, que es aquella que se establece pues entre individuos aislados, precarizados, todo el tiempo preocupados más bien por sobrevivir que por vivir, y la conjunción, que es la conjunción de los cuerpos, ¿no? La conjunción de los cuerpos eh, eh, que implica una erotización de la colectividad, una erotización en el sentido del afecto, del cuidado, y que produce una comunidad siempre por hacerse, ¿no? Siempre en potencia y en acto en esa doble relación, pero nunca una comunidad a priorística, nunca una comunidad dada, sino una comunidad siempre por hacerse. Aquello que Blanchot podría llamar la comunidad de los amantes, Bataille, perdón, y Blanchot, la comunidad de los amigos, y que es justo estas relaciones filiales, estas relaciones de amistad, ¿no?, que de pronto imposibilitan una captura sobrecodificante por parte del sistema de productividad capitalista y de explotación. Bueno, dentro del texto que, digamos, transversalmente trabaja justo en torno a esta nueva sensitividad y sensibilidad de lo que él llama la mutación conectiva, recordemos que para él, desde uno de sus libros más importantes, La generación post-alfa, él está pensando justo en esta mutación, tecnomutación antropológica, ¿no?, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros devenires, nuestros estar con los otros, ¿no? Entonces, cómo esta sensibilidad y mutación conectiva está transformando nuestra vida, está transformando nuestro entorno, nuestra idea de futuro, de presente, del tiempo, del espacio. En ese sentido, él, bueno, en algún momento del texto, va a recuperar, particularmente en el capítulo 4, lenguaje, límite y exceso,
la poesía es siempre algo que excede al propio lenguaje, por eso es ruptura, ¿no? Por eso es transformación, rompe el límite, ¿no? del signo, del significado significante, ¿no? Entonces por eso la poesía subleva, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero ya para el final de este capítulo de lenguaje, límite y exceso, en un subapartado muy interesante que se llama lenguaje, ritmo y respiración, va a recuperar precisamente esta idea de la respiración, que a mí me parece que es fundamental. Quiero decir que esta idea de la respiración, él la recupera precisamente en uno de sus últimos libros, editado en 2020, que lleva por título Respirare, eh, Caos y Poesía, que es editado por Prometeo. Pero justo la respiración, ¿qué implica la respiración? Él está pensando precisamente en estas formas, ¿no? de fugarse, estas formas de producir otra cosa, ¿no? dentro de la precarización. El mundo de hoy, dice, es un mundo que nos está asfixiando, no solamente por un asunto del cambio climático, ¿no? por un asunto de la contaminación, sino en esta vida totalmente volcada al trabajo, totalmente volcada a la economía, que imposibilita evidentemente una vida con un tiempo distinto, con un tiempo para el encuentro, con un tiempo para el otro, para los otros, estaría generando entonces una situación totalmente asfixiante, ¿no? Eh, y esta situación asfixiante está produciendo ciertas patologías contemporáneas en torno al miedo, la ansiedad, el pánico, la depresión, como síntomas, dice Berardi, de esta enfermedad provocada por esta contaminación en la que vive el mundo, ¿no? Eso es interesante, sobre todo si lo relacionamos con Mark Fisher, cuando justo habla de la privatización del estrés. Es decir, esta contaminación del mundo no solo está generando estos efectos psicológicos sobre nosotros, psicosociales, sino que además hay una privatización de los mismos, ¿no? Es decir, nosotros asumimos en nosotros mismos la culpa de estar cansados, la culpa de estar estresados, la culpa de la depresión, ¿no? La culpa de tener ansiedad, la culpa por tener miedo, la culpa de tener culpa, ¿no? Entonces, por eso dice Fisher, es una privatización del estrés que es perfecta, ¿no? Porque el capitalismo al mismo tiempo lo provoca esta situación en la que estamos, pero al mismo tiempo también se beneficia de ella, ¿no? Particularmente relacionado con las industrias farmacéuticas. Todos los fármacos totalmente pensados hacia una atención patológica individual de la enfermedad, ¿no? Entonces, fármacos para la ansiedad, fármacos para la depresión, fármacos para el estrés, ¿no? Y de alguna manera el individuo se medica a sí mismo y asume los costos de forma individual de algo que es producido social y políticamente en una estructura más allá de sí, ¿no? Pero el asunto es que no se ve o no se quiere asumir como tal. Bueno, de tal manera que por eso para Berardi entonces es ante esta situación que es totalmente asfixiante, ¿qué podemos hacer? Esto, insisto, por eso decía, el texto está escrito en 2016, publicado en español en 2017, pero de alguna manera es premonitorio, de alguna manera juega con la profecía de lo que vendría 3 años después, 4 años después, en 2020, que ahora estamos todavía en un momento muy complejo, que es precisamente a la asfixia que ya hemos dicho, a la vida sofocante que ya hemos enunciado, se suma la asfixia y el contexto sofocante de la pandemia. Es precisamente la no respiración, la falta de respiración o el miedo a respirar, ¿no? Y particularmente el miedo a respirar lo que respira el otro, ¿no? El miedo a respirar junto al otro.
De tal manera que es una situación sumamente compleja que vuelve más difíciles las formas o pensar las salidas posibles a esta situación. Sofoca evidentemente el cubrebocas, sofoca el encierro, sofoca no poder estar con otras personas, no poder ver a otras personas, sofoca ver cada vez más lejos el fin de la pandemia. Es una situación altamente asfixiante, sofocante en muchos sentidos, que justo está además todavía más recrudeciendo estos efectos de la contaminación que decíamos, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, estrés, ¿no? Cansancio. Entonces, bueno, la situación se vuelve sumamente complicada. Bifo no intenta, quisiera, pero también es consciente, y creo que es una de las cualidades que se le reconoce mucho a su filosofía, quisiera, pero es consciente de la imposibilidad de dar una respuesta última. En dado caso, es un llamado a pensar las respuestas de forma colectiva. Pero entre otras cosas, esta conjunción, volver a erotizar los encuentros, incluso en un contexto en el que los encuentros están limitados, ¿no? Eh, recupera una palabra, un concepto que de pronto ha sido un poco olvidado o ha sido eh, quizá mal entendido, mal comprendido. eh, y bueno, que es un concepto que cayó hasta cierto punto en desuso en los últimos años, pero que es fundamental, que es el concepto de la solidaridad, ¿no? Que no es simplemente una empatía, ¿no? Que no tiene un carácter meramente moral de solidaridad, sino que tiene que ver con, él dice de manera muy precisa, que la solidaridad es la percepción de la continuidad de los cuerpos y la inmediata comprensión de la consistencia de mis intereses con los del otro. Es decir, continuidad de los cuerpos. Quiere decir que los cuerpos no son discontinuos, o sea que nuestros cuerpos no son individuales. Dice Judith Butler, mi cuerpo no me pertenece del todo, mi cuerpo siempre tiene un carácter público que exige ser cuidado por el otro, por los otros, al mismo tiempo que yo cuido de los otros cuerpos. Entonces, la percepción otra vez de la continuidad de los cuerpos, es decir, mi cuerpo continúa en el cuerpo del otro y el cuerpo del otro continúa en mi cuerpo. Y por el otro lado, la inmediata comprensión de la consistencia de mis intereses con los otros, es decir, un poco salir de la idea de la captura individualista, de la idea de la captura del sujeto, ¿no? Y dar cuenta que mis intereses, mis afectos están íntimamente relacionados con los afectos de los otros y viceversa, los afectos de los otros con los míos. Pero además dice algo que es fundamental, que me parece muy radical justo en contexto de pandemia, en contexto de la asfixia, en contexto de la sofocación que podemos vivir, y que dice lo siguiente: la solidaridad tiene que ver con la conspiración, que significa precisamente respirar en conjunto. Y esto es muy fuerte y muy bello al mismo tiempo, muy potente. Conspiración es respirar en conjunto. Y él recupera la etimología latina, y conspiración justo viene de conspirare, que a su vez se divide en dos palabritas, un prefijo con, que significa conjuntamente, y spirare, que significa respirar. Por eso conspirar es respirar conjuntamente. De tal manera que la solidaridad es la conspiración de los cuerpos, es decir, la conspiración de los cuerpos que se vuelven a encontrar y que respiran juntos, respiran conjuntamente. Respirar en conjunto significa no solo coexistir uno frente al otro, sino justo generar una suerte como de relación, de balance, de equilibrio, de armonía, de sintonía, quizás sea la palabra más precisa, sintonía de las respiraciones.
Cuando las respiraciones sintonizan, los cuerpos sintonizan, los afectos sintonizan y entonces los pensamientos, el pensamiento también entra en una sintonía. Hoy por hoy justo el encierro lo que nos está imposibilitando, además de respirar, todavía más nos lleva a sofocarnos, nos impide la conspiración, nos impide justo el respirar en conjunto, el respirar juntos. Quizá esa sea una de las salidas, de las posibles cosas que tendríamos que pensar eh, eh, en estos momentos y sobre todo cuando pensemos en el después, ¿no? ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Cómo vamos a transitar a un contexto post-pandémico? Y quizás sea eso, recuperar, cómo recuperaremos la respiración, pero particularmente cómo recuperaremos la conspiración, cómo recuperaremos el conspirar de los cuerpos que se encuentran.